Estamos grabando, compartimos. Y quedamos acá. Ok, integrales impropias. Buenos días, ya. Muy bien. Bien, vamos entonces ahora a abordar el segundo caso, la segunda posibilidad, que habíamos establecido la clase de ayer. Habíamos dicho, bueno, queríamos estudiar el fenómeno de integrar en un intervalo no acotado, en un A más infinito, digámoslo ahí, y le dimos sentido a este objeto, para esa función que está ahí, como el límite. Como límite. Nosotros dijimos que ese era el límite. Bueno, muy bien, decimos. El límite. Y ahora vamos a considerar la otra posibilidad, el otro caso interesante, que este es el límite cuando t tiende a más infinito, de una integral definida. Si pensamos en una función continua, uno calcula la integral, evalúa entre a y t, voy a colocar aquí x de x, y estudia la convergencia. La convergencia es la existencia de que este límite exista o no. En tal caso, la integral se dice convergente. Bueno, esa es la única herramienta que nosotros tenemos porque la definición. Bueno, este es un caso muy particular, o sea, para muy pocas funciones vamos a poder estudiar la convergencia o divergencia de la integral impropia de primera especie usando su definición. Hay más ejemplos donde no se puede que donde se puede, es fácil complicarlo. Así que lo que vamos a hacer es considerar criterios indirectos. Criterios indirectos. Un ejemplo concreto donde nos vemos la necesidad de estudiar un poco más de teoría es en esta integral. Esa integral es muy importante y queremos saber si esa integral converge o no. Bueno, para ver si esa integral converge tendríamos que calcular entre 0 y t de e a la menos x cuadrado de x, resolver esa integral y después tomar el límite, pero esta no se puede calcular. No es posible calcular esta integral. Entonces, como no es posible calcular integral, no sabemos si es convergente o no. Bueno, afortunadamente hay algunos criterios o algunos protocolos que podemos seguir acá, que nos va a permitir concluir si converge o diverge. Si el límite existe sin, estudiarlo directamente. Y esos son los criterios de comparación. Hay una manera de probar que esa integral es convergente y en general que una integral es convergente o no. Y es el siguiente. Dice, aquí vamos a considerar, y por eso la notación pone A y B, porque B podría ser más infinito y A podría ser menos infinito. Sigue valiendo acá. Entonces lo que está diciendo es que si tú tienes funciones positivas, no negativas, f y g, esta hipótesis muy importante, si f es menor o igual que g y mayor o igual que 0, entonces uno puede comparar el comportamiento de la función, el comportamiento de la función de la siguiente manera. Dice, si f menor o igual que g y mayor o igual que 0, entonces lo que indica este teorema es lo siguiente. Dice que si la integral de g converge, la integral de f converge. Si la integral de g diverge, de f diverge, la integral de g diverge. Ese es el teorema, ese es el primer criterio. Dice, comparación directa, digamos, o por desigualdad. A ver, voy a dar una idea de por qué podría funcionar, mira, sin dar la demostración, pero nosotros podemos decir, mira, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Tú tienes dos funciones positivas, suponte que estás integrando entre a más infinito, ¿ok? Para allá. F mayor o igual que g, entonces piensa en esta situación. La función g es esta,
y la función f va por debajo de ella. ¿Okay? Lo que dice el criterio es que si la integral converge, es decir, si esta región, si esta pared no acotada tiene área, puedo asignarle un número al área de esa, entonces con mayor razón una que es más chica, ¿no? Es eso lo que estamos. Si esa tiene área, también debería tener área esta. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el resultado. Si la integral de G converge, debe converger la de F. Fíjate que aquí estamos, son criterios indirectos porque no estamos usando la definición de integral, no estamos calculando ningún límite. Estamos solamente estableciendo un conocimiento de una versus la otra. Ahora, lo que dice, al revés, la parte 2 dice lo siguiente. Si esta integral diverge, digámoslo, suponte que la función fuera así, es decir, esa área, esa región no tiene un área finita, esa región no tiene un área finita, este es F, aquí era G y aquí era F. Si esa región no tiene un área finita, con mayor razón una que va por encima de ella, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Este es G, ¿ok? Entonces son criterios indirectos. Por lo tanto, nosotros para poder comparar deberíamos conocer funciones cuya integral impropia sabemos que converge o bien diverge. Las funciones con las cuales generalmente uno compara son de estas. Respecto de qué funciones nosotros sabemos que convergen o divergen, las funciones P. Las funciones P, que las estudiamos acá, estas, sabemos que convergen o divergen en el caso de A más infinito. Para P mayor que 1 hay convergencia y para P menor o igual que 1 divergencia. Entonces uno puede tratar de comparar con esas, sobre las cuales uno tiene una idea de cómo se comporta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, mira, ejemplo. Es importante en el resultado, veamos el ejemplo y después respondamos las preguntas ahí. Analizar la convergencia de la integral entre 1 y infinito de 1 sobre x cuadrado L a x. Vuelvo a insistir que estos son criterios de convergencia indirecto. Si yo quisiera analizar la convergencia de esta integral, lo que uno tendría que hacer acá, usando la definición, tendría que calcular el límite cuando t se va a más infinito de la integral entre 1 y t. ¿De quién? De x partido por x cuadrado elevado a x más 1. Si tú logras de alguna manera calcular esa integral e evaluar y calcular el límite, está bien, pero acá el cálculo es difícil. Yo diría que no es posible calcular esa integral. Por lo tanto, si no puedes calcular la integral, no puedes seguir. Quedaste atrapado ahí. Bueno, estos criterios dicen, bueno, no lo hagas de esta manera, no hay mucho que hacer ahí. Piensa de una manera indirecta. La manera indirecta es, bueno, yo quiero estudiar la convergencia o divergencia, pero yo no lo sé. Lo que sí uno puede empezar a jugar con desigualdades. Y digo, mira, uno se da cuenta que x cuadrado menor o igual que x cuadrado por este número es mayor que 1. Esa desigualdad es verdad para todo x. Mayor que 0, de hecho. Luego, como esta desigualdad es verdad, esta es verdad. Entonces, este es f y este es g. Fíjate que entonces, y ambas son positivas. En la integral la podemos acotar por una función g, por la función g. Pero ahora resulta que ese acotamiento es válido siempre, es útil, porque esta integral converge, eso ya lo sabemos, es la integral p con p mayor que 1. Entonces el resultado no garantiza la convergencia. ¿Está listo el problema? ¿Okay? Ese problema está completamente resuelto. Así está operando. Requiere entonces que nosotros empecemos a jugar con las desigualdades. Fíjate que está en ese contexto, es el ejemplo 1.
Otro ejemplo, podríamos colocar otro ejemplo. Mira, ejemplo 2. Podríamos tratar de estudiar la convergencia de esta función. Pongamos acá ahí. Tal vez esa integral se pueda calcular si hacemos un cambio de variable adecuado, pero podemos decir, mira, solución, convergencia o divergencia. Vamos a estudiar convergencia. Podemos decir, uno dice solución, mira, se tiene para x mayor que 1, tenemos nosotros, por ejemplo, que la raíz de x es más 2, ¿cierto? Es menor que la raíz de x más raíz de x. Si x es mayor que 4, ¿no? Si x es mayor que 4, entonces, si x es mayor que 4, para x mayor que 4. Porque si x es mayor que 4, entonces la raíz de x es mayor que raíz de 4. O sea, raíz de x más 2 es menor que 2 raíz de x. Para x mayor que 4. Muy bien, decimos, como esa desigualdad es verdad, luego 3 sobre 2 raíz de 2, 2 raíz de x. Esto es más chico que 3 sobre raíz de x más 2. Y de hecho, en realidad, 3 medios es mayor que 1. 3 medios es mayor que 1, así que esto también lo podemos acotar por 1 por raíz de x. 3 medios es mayor que 1. Entonces uno dice luego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos que esta función es f y esta función es g. Queremos estudiar la convergencia o divergencia de esa integral. En este caso puede que la integral se pueda calcular, pero si nos interesa solamente saber si converge o diverge, podemos hacer esta estrategia y decimos, esta integral, 1 partido por raíz de x, esta diverge. ¿Por qué diverge? Porque es de integral de tipo p con p igual 1/2, y por lo tanto, esta integral diverge. Bueno, aquí requiere, para poder usar el criterio de manera eficiente, que nos manejemos más o menos con las desigualdades, tengamos cierta habilidad para darnos cuenta de que cómo podemos mayorar hacia adelante o hacia atrás. Diverge. Vamos a establecer un criterio que es bastante más, consecuencia de un poco mejor, más manipulable, que igual es un poquito teórico. Entonces nos dimos cuenta que, como eso es verdad, como estas desigualdades son ciertas, fíjate que acá aquí vale el comentario que hice en la clase pasada. Fíjate, aquí formalmente yo tendría que colocar para x mayor que 4, entonces uno podría decir esta integral, aquí. Como esa integral diverge, entonces esta diverge. ¿Correcto? Uno podría decir esta diverge, porque la desigualdad vale de 4. Bueno, pero es que en realidad da lo mismo colocar en el límite inferior. Esa que está ahí, ¿no? Fíjate que aquí en una cualquiera. Entonces esta diverge, y por lo tanto esto implica que la integral en cuestión, la que estamos estudiando, que parte de 1, también, ¿no? Entonces aquí llega a ser relevante el comentario que hicimos, porque estamos integrando el comportamiento en el infinito. Aquí integrar a partir de 4, si falla, va a fallar en más grande, ¿no? Porque esta función es positiva. Esta diverge. Diverge.
Bueno, de esa manera estamos aplicando el criterio. Dice, uno tiene que acotar, uno puede acotar por delante o por detrás y tener la fortuna que si acota, la cota puede ser superior o inferior, tienes un comportamiento conocido. ¿Ok? Em, tenemos acá, a ver, veamos el segundo ejemplo. Ahora comprobemos con este criterio comprobemos que esta integral converge. La integral entre 1 e infinito de L a la menos x cuadrado. Entre 1 e infinito. Entonces el razonamiento es como sigue. Tenemos que buscar una desigualdad. Vamos a acotar hacia adelante el integrando por algo que sabemos que converge. Y eso es lo que se está haciendo acá. Si x es mayor o igual que 1, entonces x es menor que el cuadrado y por lo tanto la exponencial preserva la desigualdad y al invertir te queda eso. Listo. Ahora, esta integral nosotros sabemos que converge. De hecho, la hicimos en la clase pasada, esta vez integral, ¿no? Acá, ahí está, ¿no? Esta integral converge. Y acá se va a volver a repetir el cálculo colocando a 1 y en lo único que va a afectar, fijarse, en lo único que va a afectar es que cambio 1 ahí. Y aquí entonces vamos a cambiar ese número. Desde el punto de vista de la existencia del límite no hay ningún problema. El valor del límite va a cambiar, como indiqué ayer. Si pongo otro número, cambia el valor del límite. A nosotros no nos interesa tanto, en este caso, a dónde converge, sino si converge o no, si el límite existe o no. Por lo tanto, el mismo razonamiento que empleamos ayer lo podríamos emplear hoy día. Vamos a volver a rehacer el cálculo, creo que no es necesario, pero lo volvemos a hacer. Vamos a establecer que esta integral converge. El límite existe, de hecho el límite vale 1 sobre e, así que la integral converge, en consecuencia la integral que estamos estudiando converge. Bueno, podemos decir un poco más. Como el límite preserva la desigualdad, a lo que podemos decir, lo que podemos concluir es que converge esta integral, el valor del límite, no sabemos cuánto es, pero no pasa de este número. Eso podría ser interesante para aplicaciones. La integral impropia converge a un valor que no pasa de 1 sobre e, en este caso. Bueno, este es un número, por supuesto, positivo, que no pasa de 1 sobre e, el valor de la integral. Ahí tenemos nuestro primer criterio indirecto. Usando ese criterio uno puede probar el segundo criterio. A ver, estudie la convergencia de... Este lo tengo hecho, veamos, pero volvamos a rehacerlo. Mira, estudie la convergencia de esa integral. A ver, ¿cuál es la idea? Esa integral diverge. Mira. X mayor que E. ¿Ok? X mayor que E, estamos integrando de E para más infinito. Entonces, mira, se sabe esto. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Se sabe esto. Uno puede probar por L'Hopital que esto es verdad. Quiero comparar con la 1 partido por X. Todavía no tengo el criterio de comparación por límite, así que hagámoslo con el criterio de comparación por desigualdad. Este límite es 0. ¿Sí? Ese límite es 0 cuando n tiende al infinito. Cuando x tiende al infinito. ¿Ok? Y este número positivo. Mayor que 0. Ya, entonces, lo que puedo hacer acá es usar que ese límite es 0. Bueno, sale con este criterio, sale de inmediato, pero... Por lo tanto,
Como ese límite es 0, nosotros podemos concluir que este límite es infinito, porque es el recíproco. Ya. Ya, y entonces, con esa información, lo que podría hacer acá es, a ver, acá ensayemos aquí, yo quiero que 1 partido por x sea mayor que eso, para x grande. Eso es verdad. Si logramos tener esta desigualdad, entonces como esta diverge, ¿de acuerdo? Eso es cierto, es equivalente, porque el x mayor que 0, a que 1 sobre x, a x, partido por logaritmo de x, tenga que ser mayor que 1. Bueno, y esta desigualdad es cierta, porque el límite es infinito. Entonces ya, con esta idea, ya podemos escribir mejor. Queremos esto. Entonces, como este límite es infinito, decimos, digamos lo que existe, esto es porque el límite es infinito, existe un número positivo, m mayor que 0, tal que esta expresión le gana a ese número. Voy a colocar 2. Le gana a 2 para todo x mayor que 0. Para todo x mayor que m. ¿Ok? Como el límite es infinito, obviamente esa cantidad va a ser muy, muy grande, en particular más grande que 2. Y de aquí, y eso va a ocurrir a partir de un x. Por lo tanto, esto implica que 1 sobre el logaritmo de x es mayor que 2 partido por x. Para todo x mayor que 2. Para todo x mayor que m. ¿Ok? Mayor que este m. Luego, esta integral, tenemos la desigualdad ahí, 1 sobre logaritmo de x, esta diverge. Porque esta diverge. Diverge. Y con eso entonces podemos concluir que la integral diverge. Y esto implica que la integral entre e y más infinito de 1 partido por el logaritmo de x diverge. ¿Ok? Entonces comparamos nuevamente por desigualdad. Aquí usamos este hecho. Este hecho lo vamos a ocupar con bastante frecuencia. Ese que está ahí. Esa integral diverge. Bueno, hay un criterio, hay una manera, usando la misma idea, vamos a comprobar de manera un poco más eficiente, no más eficiente, un poco más rápida, podemos concluir lo mismo. Aquí fue un poco más rebuscado que en el caso anterior, pero válido. Aquí estamos usando este hecho y de aquí la definición de que el límite es infinito, para mostrar la convergencia de ese integral. Hay un segundo criterio que es más amigable que el anterior, pero se prueba a partir del anterior, que es este. Dice, si tengo dos funciones continuas definidas aquí, en nada más infinito, ¿ok? Y nosotros formamos el cociente entre f y g, y el cociente tiene límite cuando x tiende al infinito, es un número L, es el valor del límite. Entonces, lo que dice este criterio es que si el límite es positivo, entonces ambas tienen el mismo comportamiento. O ambas convergen o ambas divergen. Es eso lo que dice el resultado. Por lo tanto, para aplicar ese resultado, uno parte con una función que quiere estudiar el comportamiento. Yo digo, yo no sé qué pasa con esta función.
si esta integral converge o diverge, quiere estudiar la convergencia de una integral, y uno escoge una función para la cual sabe qué pasa con su integral. Si uno toma el límite y el límite es positivo, lo que sabes que le pasa a la que escogiste le va a pasar a la que estás estudiando. Así funciona el criterio. ¿Sí? Entonces, eso se llama comparación por límite. Entonces uno va a comparar por el límite con funciones cuya integral sabes que conoces. El límite tienes que garantizar que es un número mayor que 0. Lo que le ocurre a una le va a ocurrir a la otra. ¿Okay? Veamos un ejemplo directo. Mira, el mismo ejemplo, el mismo ejemplo anterior, el mismo ejemplo de la integral anterior, ahora uno puede concluirlo más fácilmente. Esta integral entre 1 y más infinito de x sobre x cuadrado elevado a x más 1 converge, ya que ¿qué? Uno dice, bueno, si hacemos f de x el integrando, si f de x es el integrando, y si escogemos para comparar con esta, entonces se tiene que f de x sobre g de x, y como alguien ya observó, pero el límite vale 0, ¿y qué hago ahí? Es x cuadrado, 1 que así, se puede comparar. Y este en el límite, cuando x se va al infinito, esto tiende a 0. Bueno, ahí no me sirve. Este límite es 0. No está dentro del criterio. Después vamos a ver uno que está en el criterio. ¿Qué dice acá? Dice si el límite no es 0. Tiene que ser positivo para comparar. Bueno, en realidad vamos a agregar una extensión de este resultado. No sé si está puesta acá. Está puesta acá. No, pongámosla acá. Extensión, nota. Si L es 0, lo que podemos decir de ese criterio es, si la integral entre a y más infinito de g converge, entonces esta integral converge. Fíjate que aquí lo que dice el criterio es, si el límite es positivo, lo que le ocurre a una le ocurre a otra. En el caso que el límite es 0, si con la función que comparas ya converge, entonces la función con la que estás estudiando es convergente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ya que el límite es 0 y esta integral sabemos que converge. Por lo tanto, la función converge. Tenemos nuestro primer ejemplo. Veamos nuestro segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Calculemos la integral entre 2 y más infinito. Inventemos algo acá. Por ejemplo, 3x cubo menos x más 5. Y acá pongamos x. Voy a colocar otra potencia aquí, para que quede 4. Aquí. 2x más 1. Ya, de x. Queremos ver si esta integral converge o diverge. Bueno, voy a colocar solamente signos positivos acá. Así me aseguro de que el denominador nunca es 0. ¿Ok? Y por lo tanto no tengo problemas. Más 5. Ya, entonces, esta función, el denominador está para todo x mayor que 2, nunca es 0, así que esa fracción nunca se anula en el denominador.
Esa integral converge, diverge, uno dice solución. Por supuesto que el cálculo de la integral no es factible acá, o sea, hacerlo por definición. Así que lo que decimos es que si hacemos f igual 2x más 1, partido por 3x a la cuarta, más x más 5, ¿ok? Entonces nosotros queremos comparar f con una función g elegida de tal manera que se tenga dos cosas. Primero, que el límite, el cociente tiene de f sobre g, el cociente da límite mayor que 0, y segundo, respecto a la función g, sepamos qué ocurre con ella. ¿Cuál es el razonamiento? Entonces aquí la función que uno escoge es de las únicas funciones sobre las cuales tenemos comportamiento conocido, de la 1 sobre x a la p. Y aquí la estrategia es escoger el p adecuado. ¿Cuál sería el p adecuado? Sabemos que si p es mayor que 1 converge la integral, si p es menor o igual que 1 diverge, eso ya lo sabemos. Ahora hay que escogerlo de tal manera que el límite, cuando formemos el cociente, tiene que dar límite distinto de 0. Formemos el cociente, f sobre g. Uno dice, si formamos el cociente, aquí nos quedaría 2x a la 1 más p más x elevado a p. ¿Qué valor de p si nosotros tomamos el límite cuando cuando x va al infinito? ¿Qué podemos decir de esa fracción? Aquí queda 3x a la 4 más x más 5. ¿Cuál es el valor de p adecuado para que ese límite no sea 0? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando x se va al infinito, ¿a dónde tiende eso? Es una pregunta de cálculo 1 solamente. Cuando x tiende al infinito, ¿a dónde tiende eso? ¿Cuál es la elección de p la que podemos escoger? ¿Qué creen ustedes acá? Todo el truco está en, vamos a comparar con una función respecto a la cual tengo comportamiento. La 1 sobre x, ya sé lo que pasa con esa. Escojamos el p adecuado de tal manera que este límite sea mayor que 0. ¿Cuánto debe valer p para que el límite sea mayor que 0? Para que el límite exista, sea positivo. Tendremos que entrar a adivinar aquí. ¿Cómo se calculan los límites de polinomio sobre polinomio? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cómo uno calcula este límite? ¿Con el orbital o nada que ver? No, sí, pero es que si fue, sí, está bien, puedes usar L'Hopital, sí, pero es que si aquí tuvieras 100, ¿correcto? Más 2x cuadrado más 1, ¿correcto? Y acá tuvieras, no lo sé, x elevado a 40 y 50 menos 3x más 3. Y quisiera usar L'Hopital. ¿Cuántas veces tengo que usar L'Hopital ahí? ¿Mm? Para hacer el cálculo. Y aquí pusiera más potencia. Eso, muy bien. Está bien, si L'Hopital funciona, pero es que no tenemos que acordar, no tenemos que olvidarnos de la idea. La idea aquí L'Hopital puede funcionar. Y si aquí le pusiera cuadrado, viejo, al límite aquí. Si aquí le pusiera cubo. L'Hopital ya no es práctico, porque tiene que derivar demasiadas veces. Voy a estar media hora calculando derivadas. Hay una manera eficiente de calcular límites sin usar L'Hopital. L'Hopital no es la gran panacea, funciona en casos razonables. Y como me indicó ahí su compañero por chat, ¿cómo uno calcula estos límites? Dividiendo por la mayor potencia que aparece, pues, viejo. ¿Sí? ¿Cómo uno calcula los límites? ¿Cuál es la mayor potencia que aparece en la fracción toda? 100 acá. Yo divido por x elevado a 100 numerador y denominador. Y ahí veo lo que pasa. ¿De acuerdo? Esa sería la manera más directa de hacer el límite. Entonces, tenemos que dividir por la mayor potencia. ¿Ok? ¿Cuál es la mayor potencia? No lo sé. Entonces hay que jugar con p.
fíjate que si P es un número, si 1 más P es mayor que 4, este límite es infinito. ¿Sí? Pues la mayor potencia sería mayor que 4, el límite es infinito. Entonces, cuando uno tiene un límite y el numerador y el denominador tienen la misma potencia, el límite existe y es finito. Entonces, cuento corto acá, este número tiene que ser 4. Si ese número es 4, cuando uno divide, el límite te va a dar 2/3. ¿Se entiende el punto? Mayor que 0. ¿Mm? Entonces tenemos que coger P de tal manera de igualar las potencias. El P tiene que ser 3. Con P igual 3, el límite es finito. 2/3. Entonces vamos a comparar con G de X 1 sobre X cubo. ¿Ok? Con esta tenemos que comparar. Porque cuando hacemos el cociente, f de x sobre g de x nos da 2x a la cuarta más x cubo, partido por 3x a la cuarta más x más 5. Ya, y esto si nosotros dividimos por la mayor potencia, nos quedaría así, y aquí nos quedaría así. X cubo más 5 partido por x a la cuarta. Y ahora podemos comprobar este tipo 0, 0, 0 tiende a 2/3, mayor que 0. Si nosotros hubiésemos escogido una potencia más grande, más grande que 4, por ejemplo, si P es 5 o cualquier otro número, te habría quedado la mayor potencia acá. Si tú divides por la mayor potencia, el denominador tiende a 0. El numerador te va a dar un número, pero el denominador tiende a 0, y ese límite va a ser infinito. No tengo nada respecto a cuando el límite es infinito. ¿Sí? Si hubiese dividido por un número distinto de 3 más chico, el límite es 0. Podría eventualmente servir. Si escojo un número entre 1 y 3, por ejemplo, este límite te va a dar 0, porque la exponente del numerador es más chico que 4. Bueno, y si el P era mayor que 1, igual yo concluyo la convergencia. Pero justo con el valor de P, que empato las potencias, el límite es positivo. ¿Ok? ¿Ya? Por eso que entonces uno, en este tipo de cálculo, uno escoge adecuadamente. Sabe que tú vas a comparar con estas. Estas son las funciones test. Comparo con esa. El valor adecuado de P es el que me va a servir. ¿Ok? Nosotros ya sabemos, uno dice, se sabe que esta integral converge, porque P es mayor que 1. Entonces, la integral de F converge. De esa manera estamos aplicando el límite. Cargamos todo al conocimiento de uno, como este converge. ¿Por qué estamos tan empecinados en que el límite sea mayor que 0? Porque si es 0, el criterio funciona solamente si esta función con la que compara sé que converge. Si nosotros comparamos con una función con límite 0 que no converge, no podemos decir nada del numerador. Solamente en el caso. Por eso que el criterio es óptimo cuando el límite es mayor que 0. Lo que ocurra a una, le ocurre a la otra. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Mm? En el caso que L es 0, la convergencia del denominador va a implicar la convergencia del otro. Ese es uno. Y la segunda, si el límite es infinito, uno tiene el equivalente también. Si esta diverge, entonces esta diverge. Y solo en ese caso. Son los casos extremos. Entonces, por ejemplo, para insistir con esto, porque esta idea es simple, pero es relevante para todo lo que uno tiene que hacer. ¿Por qué funciona con 3? ¿Qué pasa si hubiese escogido 5? Bueno, si escogemos 5, este límite es infinito. La potencia T6 en el numerador y el denominador es 4, dividimos por x a la sexta,
y del límite te da infinito. Entonces uno dice, bueno, como la integral con la que estoy comparando es convergente, no puedo deducir nada respecto de la con f, porque era convergente, pero el límite era infinito. El caso extremo es que cuando tú comparas una fracción y en el límite te da infinito y el denominador sé que diverge, solo en ese caso tú puedes concluir que diverge el numerador que estás estudiando. Y si el límite es 0 y el denominador tú sabes que converge, solo en ese caso. Cuando el límite es mayor que 0 y no es infinito, el comportamiento de una va a implicar el comportamiento de otra y viceversa. Estos son los casos extremos. Y solamente de esta manera funcionan los casos extremos. ¿Okay? Bueno, esa es la manera como uno aplica el criterio. Déjeme ver el otro problema que está acá. Este problema es interesante, pero no viene con el criterio. Ahí. Ya, mira. Aquí hay que tener solamente ojo. Esta es la función. ¿Cuál es la función? X cuadrado. Fíjate el denominador. El denominador tiene una potencia cuarta. Más 2x cuadrado más 2. ¿Ya? Este es f. Vamos a escoger g. 1 sobre x a la p. ¿Cómo tengo que escoger p para que cuando forme el cociente, el límite sea distinto de 0? Recuerda que formar el cociente acá significa sumarle p aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiene que valer p? 2, ¿cierto? Resulta en este contexto inmediato, ¿no? P tiene que ser 2. El cociente, cuando tome p igual 2, te queda que la cuarta, partido por ahí que la cuarta, este límite va a existir, va a valer 1, de hecho. ¿Por qué? Nuevamente porque estamos comparando con una función conocida, ¿qué es esa? Estoy comparando con esta. El cociente te da 1, por lo tanto, lo que le pase a g le va a pasar a f. ¿Sí? Bueno, aquí cambiamos aquí no importa el dividir, no importa cómo sea el dividir porque el límite da distinto de 0. ¿Eh? No es importante cómo divides. Si es f sobre g o g sobre f porque el límite es mayor que 0. Entonces la convergencia de esta integral va a implicar la convergencia de esa integral. ¿Okay? Justamente funciona con ese valor de p, porque estamos comparando con esa. Bien, ya en este ejemplo que está acá, esa integral sabemos que converge. Y lo que se está haciendo es obtener una forma recursiva. Esta integral converge para... ¿Ok? Y uno va a integrar por partes. Vamos a calcular este límite. Lo que uno hace es calcular el límite. Aquí está usándolo por definición. Vamos a calcular ese límite. Se integra por parte y queda una recurrencia ahí. Y se vuelve a aplicar acá. Es el límite cuando uno tiende al infinito, te tiende al infinito, etc. Este límite es 0, sabemos. Nos queda esa. Nuevamente nos queda la integral, pero con un exponente menor. O sea, tenemos esta. Y uno puede repetir el mismo razonamiento, pero para este exponente. Y si repite el razonamiento, aquí quedaría n menos 2. Bueno, esta integral sería, bueno, como se está viendo acá, este es n menos 2 por la integral, el mismo razonamiento, y aquí quedaría e a la menos x por x elevado a n menos 3. Aquí sería n menos 3, ¿no? Y entonces uno lo va repitiendo cada vez recursivamente hasta que llega al último, a esa. Y eso tiene el límite 1. Así que uno tiene esta recurrencia para esa integral. Esa integral propia. Es n factorial. Integral es n factorial. Este es interesante porque después uno va a generalizar. Esta integral después le vamos a colocar otro valor de p. Uno cambia el n por un número p mayor que menos 1, me parece.
y tiene una extensión del factorial que se llama la función gamma. La función gamma, muy utilizada en estadística. Gamma. Si uno cambia el exponente por otro natural, tiene la función gamma. Y esa función gamma, cuando el exponente justamente natural, es justo en el factorial, así que esta función extiende, se llama gamma de p. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos entonces los criterios de comparación y comparación por límite. Entonces, lo que nos queda en esta parte, bueno, aquí tenemos otro ejemplo más, mira, vamos a volver a comparar por límite. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, quiero estudiar la convergencia de esa integral. Vamos a compararla con la 1 partido por x. Nosotros formamos el cociente. En ese orden, el límite es 1. ¿Y por qué el límite es 1? Fíjate que si x es mayor que 1, aquí el valor absoluto, si x es mayor que 1, no sé si es importante, pero si x es mayor que 1, entonces 1 sobre x es menor que 1. Y 1 es menor que pi medio, ¿cierto? Por lo tanto, 0 es menor que el seno de 1 sobre x. Y es menor que el positivo ahí, que es la que importa, ¿no? Es positivo. De hecho, es menor estricto que 1, positivo. Ya, entonces lo que está ocurriendo es que este límite es 1. Porque este límite es 1. Recordar esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es 1. En particular, si hacemos x igual a 1 sobre t o 1 sobre i, nos quedaría que nos queda que el límite cuando i se va a infinito, ¿de qué cosa? De i por el seno de 1 sobre i es 0, ¿no? ¿Correcto? Con ese cambio de variable, es 1, perdón, acá. 1. Eso es justamente lo que estamos haciendo acá. Ese límite vale 1. Entonces este límite vale 1. Estamos comparando la función con la 1 sobre x, el límite es 1 en el cociente y sabemos que esta diverge, así que esta diverge. Esta diverge. Nuevamente por comparación. Por el límite, en este caso. Esta integral diverge entonces. ¿Ok? La integral diverge. Bien. Introduzcamos ahora, por fin, las de segunda especie. ¿Cuáles son las de segunda especie? Estas que están acá. ¿Cuál es la idea aquí? Mira. La idea es bastante... De hecho, uno las puede definir a partir de las anteriores con un cambio de variable, pero estudiémoslo acá. Ahora estoy interesado en trabajar en un intervalo cerrado y acotado, pero en realidad no necesariamente cerrado y acotado. La función integral de Riemann cuando la función es acotada aquí. Fíjate que está definida en este intervalo y la función es acotada. ¿Ya? Estamos interesados en debilitar esa idea. ¿Qué pasa? Suponte que tomo el intervalo semiabierto, AB. Ya, la función es continua, pero aquí este límite es infinito. Por ejemplo, límite cuando x tiende a por la derecha, de f de x es más o menos infinito. ¿Ok? La función entonces no es acotada en el intervalo a, b. F no es acotada ahí. Que tiene una asíntota en x igual a. Ahí hay una asíntota. También el mismo razonamiento podría ser en b. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a...? No, esto no tiene sentido como integral de Riemann. No tenemos derecho a escribir esto como integral de Riemann. Porque la función no es acotada en A. Lo que sí podemos hacer es razonar como en el caso anterior y decir, bueno, suponte que la función es continua. Yo no la puedo integrar entre A y B, pero la puedo integrar un poco antes.
es decir, para un número mayor que a, sí tiene sentido como integral de Riemann. Se puedo colocar t aquí. O sea, puedo integrar entre t y b. Y eso lo puedo hacer para todo t mayor que a, porque para todo t mayor que a, este intervalo es cerrado y puedo integrar tranquilamente. Entonces, lo que uno debería esperar es que este t sea como a, o sea, el límite, ¿no? Y el t mayor que a, así que el límite por la derecha, ¿sí? Entonces, tengo el mismo fenómeno del caso anterior, ¿ok? Si este límite existe, ese valor se va a llamar la integral. La función se llama integral de segunda especie. Lo de especie es porque ahora estamos en un intervalo acotado. ¿Okay? Entonces, la integral es convergente cuando este límite existe. Y el valor al cual converge es el valor de la integral. Eso es lo que estamos diciendo aquí. El mismo juego ocurre a los lados. Suponte que la función a está definida en el intervalo cerrado en a, pero abierto en b, donde en b hay problemas. No lo sé. Hay una asíntota en b. ¿Ok? Y la función es continua. Entonces, nuevamente el mismo juego. Yo quiero definir, darle sentido a la integral entre a y b. Entonces, ¿cómo le doy sentido? Calculando este límite, ¿no? Límite cuando t tiende ahora a b. ¿Por qué? Porque puedo integrar ahora entre a y cualquier número. En ese intervalo tiene sentido el cálculo de la integral entre a y t, de f de x de x. Y lo que interesa es saber qué pasa si t es casi b. Toma el límite entonces. Y aquí es por la izquierda, ¿no? Porque t es menor que b. Entonces, si este límite existe, la función se dice, la integral impropia se dice convergente, y si no existe, se dice divergente, si el valor del límite es el valor de la integral. Y entonces tenemos el mismo vocabulario del caso anterior. ¿Cuál es el tercer caso que debería ocurrir acá? Bueno, ¿qué pasa si la función se porta bien en los extremos, pero el problema está al medio? Aquí hay una asíntota. ¿Mm? Por ejemplo, algo así, no lo sé. No sé, ahí podría ser así, por ejemplo. ¿Ok? Suponte que la función está definida, está bien ahí, pero justo en C, ahí está el problema. Entonces, lo que uno haría, por analogía con el caso anterior, es hablar de esta integral entre A y B, sabiendo que hay un problema en el interior del intervalo, pero separar la integral en dos pedazos. Entre A y C, impropia, y entre C y B, impropia, ¿no? Y uno va a decir que la integral es convergente cuando ambas convergen. Lo mismo del menos infinito y más infinito. ¿Okay? Entonces, en este caso también lo abordamos como suma de dos integrales. La convergencia de ambas te va a implicar la convergencia de la integral. Bueno, eso es lo que está puesto aquí. Aquí la discontinuidad está pensada en infinitas. O sea, hay una asíntota vertical. ¿Mm? Y el primer caso es que está en el extremo izquierdo del intervalo. Aquí, bueno, en el 1 está en el extremo derecho, en 2 es el extremo izquierdo, y en 3 es algo que está al medio. ¿Okay? Entonces estas integrales se llaman de segunda especie. Son las que se llaman de segunda especie. Y todo el vocabulario que aprendimos en el caso de primera especie vale aquí. La función se dice convergente o divergente, y el caso 3 va a ser convergente cuando ambos sumandos lo sean. ¿Sí? Lo interesante, mira, primer ejemplo, queremos establecer la convergencia de la integral. Voy a integrar 1 partido por la raíz cuarta de 16 menos 4x entre 0 y 4. Fíjate que en x igual 4, que es el extremo derecho, el límite es infinito. La gráfica es la que se está mostrando ahí. Y quiero integrar entre 0 y 4. ¿Cómo lo hacemos? Por la definición, ¿no? El límite. Cuando t se va a 4 por la izquierda, de la integral entre 0 y t. Bueno, como en el caso de la integral de primera especie, tenemos que calcular la integral. Y después evaluar y después calcular el límite. Aquí la integral se puede calcular.
se puede calcular la integral. Eficientemente la integral es esa, se evalúa, se calcula el límite y el límite da 8. Por lo tanto, la función la integral es convergente y el valor de la integral es 8. Veamos un segundo ejemplo, que es esencialmente el mismo, pero ahora el problema está en el extremo izquierdo. Fíjate, en la raíz cúbica de x menos 2. 2 sobre la raíz cúbica de x menos 2. Y quiero integrar entre 2 y 10. Fíjate que si tú integras en otro intervalo, por ejemplo, entre 3 y 10, no hay problema con la función. Y la integral es la integral definida ordinaria. ¿Sí? Si el problema está cuando uno de los límites de integración anula el denominador, en este caso es 2. Es impropia esta integral. Esta integral es impropia. ¿Ok? Es una integral impropia. El problema está acá. Ahí está. Anula ahí. Por lo tanto, ¿cómo estudiamos? ¿Qué sentido le damos a esa integral como límite? Calculamos la integral entre t y 10, evaluamos en t y tomamos el límite cuando t tiende a 2 por la izquierda. Ese límite existe, y por lo tanto la integral es convergente. Bueno, volvamos ahora a las integrales p. Ahora cobra sentido esta parte. Aquí. Vamos a las integrales p. Ahí está. Esa. Estas son las integrales p en el caso entre 0 y a. Fíjate que acá, entre 0 y a, de 1 partido por x elevado a p. Tomemos p mayor que 0 para que sea impropia. Esta integral es una integral impropia. El problema está en el extremo izquierdo, que es 0. ¿Ok? Es una integral impropia. Entonces, lo que uno puede probar es lo que está encerrado en cuadro ahí. Hay convergencia si p es menor que 1. Fíjate que al revés del caso infinito, converge. Esa integral impropia converge. Y si p es mayor o igual que 1, diverge. Se puede probar de la misma manera como lo hicimos en el caso infinito, tomando el límite. Entonces, estas son las que vamos a ocupar para comparar la integral p. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, y no está anunciado ahí, los mismos criterios de comparación y del límite para este tipo de integrales. Está escrito de una manera bien inteligente el enunciado del teorema acá. Mira, aquí. Este enunciado también vale si tengo integrales impropias de segunda especie. Siempre que sean, si son positivas, y se están comparando en desigualdad, la convergencia de una va a implicar la convergencia de la otra, o la divergencia de una implica la divergencia de la otra. ¿Okay? Eso es también válido, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar, a ejercitar y a dar ejemplos este sábado. ¿Okay? Vamos a estudiar esas que están ahí y algunas otras el sábado. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, jóvenes, voy a terminar un poco antes porque tengo una reunión ahora. Así que me disculpo por eso.